Buenas tardes. Uno de los temas que más llaman nuestra atención, que más nos hacen imaginar, movilizar nuestra fantasía, es el tema de los ovnis. Nos hemos acercado a él en muchas ocasiones y siempre han quedado respuestas por dar, siempre han quedado preguntas en el aire. Hoy estamos en el Palacio de Congresos de Montjuïc. La ocasión es importante en muchos sentidos. Se trata del primer Congreso Nacional de Ufología. Por fin se han podido reunir ufólogos de este país de todas las tendencias. Unos con una sólida tradición, como Antonio Rivera, otros cuyas aportaciones al terreno de los ovnis en este país son ya, en cierto modo, clásicas, como Juan José Benítez. Hay temas conocidos ya de nosotros, como el tema de humo. Posiblemente muchas cosas se volverán a decir una y otra vez, pero hay también elementos jóvenes, hay elementos del CEI, del CIOBE, jóvenes investigadores que están empezando su singladura en este escurridizo tema de los ovnis, pero que ya aportan ponencias con bastante interés. Se trata, nada más en esta ocasión, de presentarles a ustedes esta panorámica, de pasearnos un poco, de introducirles un poco también dentro de estas ponencias y charlar con alguno de los conferenciantes. Y aunque al final nos quede la conclusión que nos queda con tantos congresos de que no se ha dicho casi nada nuevo, hay algo importante en esta ocasión, y es que por primera vez los especialistas, los investigadores de España se conocen entre sí, pueden charlar, pueden cambiar impresiones, y con toda seguridad en el próximo congreso que sobre este tema se realice habrá mucho más que decir y habrá más de un trabajo realizado en común. Lo mejor será que entremos en la sala, que escuchemos y que charlemos con algunos de estos conferenciantes, de estos investigadores. Julio Arcas, tu ponencia con Jesús Alberto Pérez Castaños trata de la relación entre muestras de arte paleolítico y los ovnis. ¿Existe, de hecho, esta relación? Bueno, nosotros simplemente hemos tratado de esbozar una hipótesis que abordase la posible similitud morfológica entre el fenómeno ovni, lo que es lo que se observa actualmente de naves discoidales, digo naves entre comillas, con algunas manifestaciones del arte parietal paleolítico, es decir, de signos claviformes, tectiformes, retiformes, escutiformes, etc. Fundamentalmente era un análisis de todos estos signos en relación con la fenomenología ovni. ¿Y cuáles son las conclusiones a que habéis llegado? Bien, las conclusiones principales era que, dado que los arqueólogos, o los prehistoriadores, mejor dicho, enfocaban estas pinturas bajo el punto de vista simbólico-sexual, nosotros creemos que su morfología también pudieran admitir la idea de que se trataba de observaciones visuales de objetos aún sin identificar, y que por su estructura y su carácter mágico pudieran haber sido plasmados por estos hombres a lo largo de decenas de miles de años. Carol Ramis, tú vas a presentar una comunicación en torno a las bases submarinas de Baleares. Creo que habéis estado investigando durante meses en un caso concreto e interesante. Por favor, ¿podrías decirnos en unos pocos minutos de qué se trata? Sí, hay muchísimos casos en Ibiza y Mallorca, concretamente, porque hay una base submarina entre ambas islas. El caso más interesante tal vez ha sido un velero este verano, el 23 de agosto a la 1 de la noche, que a 8 metros de distancia del velero surgió un objeto no identificado.
con, según la testigo, dice 12 antorchas. Sabemos que es una nave con sus 12 ventanillas. Y entonces esta señora llama a su marido, que estaban ya durmiendo, el marido y los hijos, asustada, y dice que suban. En este momento el marido coge el velero para alejarse, porque el objeto no identificado se aproximaba, se acercaba al velero. Y en este momento el motor no se ponía en marcha, como es lógico en estos casos. Claro, típico de eso. Pero lo más curioso es que en este momento se han encontrado a 22 millas de distancia del mismo sitio donde estaban sin tener el motor en marcha. Claro, ellos aún no se lo explican. Nosotros, los investigadores, sabemos que las naves extraterrestres, cuando surgen, salen de la mar y ven barcas alrededor, ellos hacen este desplazamiento, porque son las fugas de energías que salen de las naves pueden perjudicar a los testigos. Ahora, Carol, una pregunta. ¿Vuestras constataciones para comprobar el hecho, en qué ha consistido? Vuestras investigaciones en torno al... Pues sí, efectivamente que hay una base submarina en los Baleares, como hay 6 en el mundo entero y hay 7 bases terrestres. Todo esto, naturalmente, son exploraciones e investigaciones muy a fondo y hasta ahora inédito, que hasta ahora no se han sabido. Por ejemplo, también la zona que es Baleares es la zona 6, depende, según los extraterrestres. Y esta afirmación tuya realmente, ¿en qué, insisto un poco en la pregunta anterior, en qué constataciones, en qué pruebas de investigación la basas para afirmar tan rotundamente? Porque hay apariciones y aterrizajes y contactos físicos casi cada día. Mira, sobre Sóller y Puigmayor, donde se sabe que está la estación del radar, pasan a diario. Y entonces todos estos testigos están hablando conmigo, son amigos míos y sabemos, lo tenemos archivado. Y tenemos también observado que hay 3 clases de naves. Hay uno que lo llaman los testigos bola anaranjada y que son de 12 metros. Después hay una nave que es teledirigida, que es de 14 metros. Y después las naves grandes que deben servir para sus vuelos ya interestelares. Para terminar, Carol, una pregunta. Vamos a ver estos puntos concretos. Podríamos decir, y tú nos vas a señalar ahora los puntos que has dicho de bases, podrías decir que cualquier persona que situada en las cercanías verían realmente objetos volantes no identificados necesariamente, sí. Incuestionablemente. Sí. Realmente, ¿qué sitios son, concretamente? ¿Te refieres a Mallorca y a Ibiza? No, los puntos que has señalado, de bases marinas. Sóller, Puigmayor, el radar de Puigmayor, Palma, también hubo un caso el 28 de septiembre de este año. Yo siempre os hablo de este año, porque ha sido más pródigo este año, que estaba estacionado sobre Palma durante muchas horas. Después tenemos muchos casos de avistamientos en San Antonio, en Ibiza, y un islote que se llama la Conejera, que está al norte de Ibiza. Estos son tal vez los puntos donde más visión hubo. Donde un señor apostado allí vería, crees tú, inevitablemente objetos volantes. Yo personalmente, este verano que he estudiado esto, con una facilidad mirando un poco, pues ya había algo en el cielo que no era ni avión, ni globosonda, ni nada de esto. Enrique Vicente, tu ponencia trata del problema del contacto. Según parece, tú opinas que hay pruebas suficientes, o por lo menos parece, que los objetos volantes tienen un soporte físico, o parece, efectivamente, se trata de objetos de soporte físico. A pesar de ello, defiendes la teoría, o presentas por lo menos los hechos de que no se tratan aún así de fenómenos que pueden ser no físicos, pero que tampoco pueden ser parapsíquicos. Vamos a ver si aclaras estos conceptos. Primer punto. ¿Es soporte físico? ¿Crees que hay bastantes pruebas para decir que es soporte físico realmente el objeto volante? Creo efectivamente que hay pruebas suficientes de que este fenómeno tiene unos efectos físicos y tiene un comportamiento como entidad de tipo físico.
Esto es lo que creo que hay pruebas más que suficientes. Ahora bien, por el lado que yo trataba de exponer en mi ponencia, era que de lo que no hay pruebas suficientes es para apoyo de ninguna teoría, y por supuesto entre ellas la extraterrestre. Lo que trataba de decir es que, en mi opinión, y a la luz de los datos que tenemos acumulados no solamente durante estos últimos 30 años, sino durante toda la historia del hombre, este fenómeno se ha venido repitiendo, y en este fenómeno se han venido superponiendo, y sobre todo se superponen actualmente en nuestra época de crisis, una serie de fenómenos, varios fenómenos, sobre este soporte físico. Uno de estos fenómenos sería, por ejemplo, el mesianismo, sería esa búsqueda por parte de la gente de algo que le salve, algo que nos saque de esta situación de crisis. Y otro de los fenómenos sería, sobre todo, una fenomenología de tipo psíquico, muy amplia, muy vasta, que hay tras todo el fenómeno ovni. Entre esta fenomenología de tipo psíquico, diríamos que tendríamos que dividir entre varias partes. Por una parte, las implicaciones psicológicas de los testigos, las circunstancias personales que se han investigado poco hasta este momento, que sin embargo son muy importantes, porque, por ejemplo, hay cantidad de personas que en realidad lo que están viendo está relacionado con la situación psíquica, en algunos casos enfermedad psíquica que están pasando en esos días, o incluso personas que han tenido esa observación después de haberla solicitado, de haber solicitado algún tipo de acontecimiento externo, ¿no?, que les viniera a aliviar una situación angustiosa durante tiempo. Por otra parte, lo que hay que tener en cuenta es que en el momento en que ese fenómeno lo observan varios testigos, es fotografiado, es comprobado por el radar, es filmado, deja huellas, desde luego hay una realidad física. Ahora bien, el que hay una realidad física no nos permite descartar que esa realidad física sea un tipo psíquico. En este sentido, quiero aclarar que en realidad el campo de lo psíquico está muy poco explorado y podríamos hablar de un universo de lo psíquico. Andreas Faber-Kaiser, ¿nos podría resumir los dos temas de tu ponencia? Bien, el primer tema, un tema es de antigüedad, otro es de la actualidad. El primer tema es el enigma de Sirio. Se refiere a una tribu de África, de la República de Mali, que veneran a un elemento invisible del firmamento, Sirio B, que es un acólito de la gran estrella Sirio del Can Mayor. Y resulta que esta tribu de los Dogones de Mali veneran comprobadamente, al menos desde el siglo XII, esta estrella. Describen exactamente su órbita de 50 años, la forma de su órbita, la periodicidad. Afirman que esto lo saben gracias a Nomo, que fue un dios llegado de este elemento Sirio B. Saben además que la Tierra gira sobre su propio eje. Conocen detalles del sistema solar nuestro que era imposible conocer por aquellas tribus primitivas. Y tenemos ahí en el enigma de Sirio una prueba válida para sospechar de la venida real de gentes procedentes del espacio exterior en el pasado remoto. ¿Hay una idea de cuánto tiempo hace que ellos conocen esto? ¿Cuándo les fue transmitido? Ellos dicen desde hace milenios ya, pero comprobado actualmente desde el siglo XII, porque cada 50 años ellos celebran, 50 años que coinciden con la rotación de la órbita de Sirio B alrededor de Sirio, celebran unas fiestas en honor de Sigi, que es Sirio B, y entonces fabrican para cada fiesta, para cada festividad, una enorme tinaja en que hacen la comida común de la tribu y guardan esta tinaja como reliquia religiosa. Entonces, por las tinajas que actualmente tienen conservadas, remontándonos en el tiempo, se llega hasta el siglo XII. Se ha comprobado hasta el siglo XII. ¿Y en cuanto al segundo tema de la ponencia? El segundo tema fue una fortuna que yo recibiera hace escasos días, una información de la Unión Soviética, según la cual había sido cesado a principios de verano Félix Ziegel, un conocido matemático, un profesor del Instituto de Investigación Espacial Aeronáutica de Moscú. Había sido cesado a principios de verano, como digo, de su cargo y relegado a la vida privada, o sea, había sido retirado de la vida pública. La causa de este
este cese fue una conferencia que dio en un círculo cerrado de militares y científicos de la Unión Soviética sobre la actualidad del tema OVNI, la situación actual del tema en Occidente y también dentro de la Unión Soviética. ¿Y qué causa crees que puede ser la de que la URSS, en este caso, parece que persiga a alguien que toca el tema ufólogo, de ufología? Bueno, de hecho, a los ufólogos, a los que investigan según el mismo órgano del Partido Comunista Soviético, Pravda, Komsomolskaya Pravda, todos los que investigan el tema OVNI son tratados como gente fanatizada y peligrosa por cuanto tienen un pensamiento más liberal del que conviene. Entonces tienen contactos con el exterior y esto no es en ningún momento prudente para la política rusa. Vamos a ver, Juan José Benítez, ¿qué opinión tienes tú, has sacado tú de este primer Congreso Nacional de Ufología? Bueno, yo creo que podemos hacer dos divisiones fundamentales desde mi punto de vista. La primera, por supuesto, y creo que eso no lo podemos olvidar, es total y absolutamente positiva en el sentido de que se ha mentalizado a una buena parte del país, casi todo el país, por el simple hecho de reunir aquí a personas, a investigadores, a especialistas que han hablado de diferentes temas, siempre bajo el prisma de que el fenómeno OVNI es real, de que existe, de que está ahí. Entonces, esto naturalmente a través de los medios de difusión, a través de la televisión, de este gran programa, y sobre todo incluso de las conversaciones de pasillo, hemos logrado que una vez más todas las personas del país tengan conciencia y constancia de que este fenómeno está aquí, que preocupa, que es muy grave, que estas, para mí, astronaves extraterrestres están sobre nuestros campos, ciudades y pueblos constantemente, y digamos que una segunda parte tremendamente trascendental, quizás la más importante de todas, es la de que a través precisamente de este Congreso hemos tratado de hacer un llamamiento a las autoridades civiles y militares, y subrayo lo de militares, para que, tal y como ya han venido haciendo, terminen de abrir sus archivos, que tanto los políticos como los investigadores de este tema, etcétera, acudan a las autoridades, a las personas que tienen las pruebas reales y las muestren absolutamente al país. Creo que este punto es muy importante, de una gran trascendencia. Es tremendamente definitivo, diría yo, porque poco a poco podemos ir consiguiendo que los estamentos oficiales, el gobierno y sobre todo las fuerzas aéreas, que tienen desde hace muchos años, como todos los gobiernos del mundo, una cantidad enorme de pruebas, definitivamente las abran al público. Y un día pues sea este programa el que aporte pruebas, otro día sean los propios generales los que hablen en conferencias, otro día sean los técnicos de los distintos ministerios de la guerra, de la defensa, los que aporten pruebas. E incluso, ¿por qué no llegue el día en que estos generales, en que estos hombres que tienen conciencia absoluta, me consta, de la trascendencia y la gravedad de este problema, salgan en la televisión y salgan en los medios de difusión y hablen claro? Creo que esta es, digamos son los dos puntos, las dos claves para mí positivas que ha tenido este Congreso. Ahora, esto en cuanto a la toma de conciencia del Congreso en sí. Pero con respecto a las ponencias, concretamente, ¿qué opinas? Bueno, voy a ser muy sincero. Yo creo que ha habido aportaciones de investigadores, de especialistas en el tema OVNI, muchos de ellos pioneros, con muchos años de investigación en este tema, muchísimos más que yo, por supuesto, y que han, de nuevo, aportado pruebas concretas y contundentes. Pero también creo que ha habido algunos investigadores a los que yo, lo siento, pero así lo pienso y así lo digo, considero ufólogos de salón y de biblioteca, que solamente se han limitado a exponer una serie de estadísticas y una serie de, en fin, de realizaciones de casos completamente de biblioteca, que no van a ninguna parte, que no aportan absolutamente nada, que confunden y que, como yo comentaba anteriormente con uno de los grandes investigadores de este Congreso, todas esas estadísticas pueden ser anuladas y rebatidas por un solo ovni en una sola tarde. Yo creo que el fenómeno ovni es algo a la vez mucho más sencillo y mucho más complejo de lo que aquí se aporta, y que hay que ser un ufólogo de campo, un investigador que rastree de verdad los ovnis por España y no desde el cómodo salón
o sillón de su casa o de su despacho. Antonio Rivera, tu ponencia ha sido 30 años de ovnis. ¿Cuál crees que es el estado de la ufología después de esos 30 años de ovnis? Yo diría que tiene dos vertientes. Una, la representada por los científicos que empiezan a interesarse de verdad por el asunto, y otra representada por el eco popular de las múltiples observaciones que se han ido sucediendo y que, como han incidido en una época muy revuelta, muy caótica en todos sentidos, en una época que está a la búsqueda de una fe, han creado una especie de movimiento mesiánico en el que los extraterrestres aparecen como los redentores. Naturalmente, este aspecto de la cuestión cae más dentro de la sociología o de la psicología o incluso de la psicopatología, porque hay casos que realmente son psicopatológicos. A mí el que me interesa es la otra vertiente, es decir, el estudio científico del fenómeno en el que se ha llegado ya bastante lejos. Por ejemplo, se ha llegado a la formulación de leyes incluso y de constantes. Se han descubierto constantes, se ha descubierto que el fenómeno se rige por determinadas constantes. Te citaré solo unas que por lo demás son muy conocidas ya. La ley horaria, formulada por Jacques Vallée, estudiando 200 casos de aterrizaje de la oleada francesa de 1954, en que daba un predominio casi absoluto de aterrizajes en las horas nocturnas, entre las 9 y las 2 de la madrugada. La ley de la distribución geográfica, enunciada por el propio Jacques Vallée, en el que daba un predominio de zonas rurales sobre zonas urbanas para los aterrizajes. Y luego tenemos también una serie de constantes para las huellas dejadas por los aterrizajes. Como ves, estamos moviéndonos totalmente en un terreno objetivo, frío, y además de hechos físicos, de incidencia del fenómeno en el entorno físico. Dentro de esta amplia gama de hechos, yo metería también el llamado efecto EM, el efecto electromagnético, comprobado cientos de veces en motores de explosión de automóviles, y luego también los efectos físicos, fisiológicos e incluso psicosomáticos en seres humanos que han estado en proximidad a un ovni. Todo esto hace que consideremos que el fenómeno, después de esos 30 años, es absolutamente indudable. Es decir, no se puede dudar ya de la existencia física del fenómeno ovni. A partir de la aceptación de esa existencia física, hay todo un amplio abanico de hipótesis para explicarlo. Naturalmente, esto no es nada nuevo en la historia de la ciencia, porque tú sabes que en presencia de un fenómeno nuevo hay que tratar de hallar explicaciones, y estas explicaciones se encuentran mediante hipótesis de trabajo. Estamos ahora elaborando diversas hipótesis de trabajo. En nuestro congreso, precisamente, se ha presentado un modelo matemático de OVNI por parte de unos investigadores del norte de España, Félix Ares, David López y Ángel Salaverría. Esto es muy importante porque demuestra que se puede ya llegar a la formulación de un modelo del fenómeno. Hablando ahora un poco de nuestro congreso, te diré que he intentado reunir en él a una serie de investigadores jóvenes, todos ellos dotados de grados académicos, ingenieros, físicos, licenciados en ciencias físicas, técnicos en aeronáutica, etcétera, para demostrar y mostrar al público que los científicos no se desentienden de la cuestión, sino todo lo contrario, que hay un equipo de científicos jóvenes, muy preparados, que la está abordando con la máxima seriedad. Es decir, si hubiese de calificarse de algún modo este congreso, yo diría que es el congreso antisensacionalista. No vamos a hacer un congreso sensacionalista. Como presidente del Congreso, ¿crees, Antonio, que este Congreso va a aportar algo nuevo, concreto, realmente importante para la ufología? Sí, una concienciación del público sobre la realidad, primero, del fenómeno OVNI y luego sobre su seriedad, es decir, sobre la seriedad con que se está estudiando. Esto es cuanto creo yo que va a aportar de más importante nuestro Congreso. Es difícil tratar de resumir en unos minutos lo que aquí ha pasado en 2 días, 2 largos y apretados días llenos de ponencias. Algunas de ellas, como les decíamos al principio del programa, volvían a insistir sobre puntos de vista, temas que ya eran conocidos de nosotros, pero ha habido alguna que otra ponencia de interés, por lo menos puertas abiertas, caminos que se inician y que van a llevar a los investigadores por caminos que no es posible prever, pero que seguramente consigan arrojar un poco más de luz sobre este tema
hoy por hoy tan confuso, tan resbaladizo como es el de los ovnis. Lo importante, de lo que se trataba, era de dar testimonio de esta reunión, de este congreso, y que sepan ustedes que por fin, por vez primera, todos los investigadores del tema ovni españoles han comparecido juntos en una sala de congresos, han intercambiado sus opiniones y también, ¿por qué no?, han discutido y se han mostrado en desacuerdo. Volveremos a hablar de este tema en otra ocasión.